Saludos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio. Les saludan sus anfitriones Aramis y Nicauri. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y cómo estuvo tu semana? Bien. En el día de hoy tenemos un programa que yo hace mucho tiempo he estado planificándolo, organizándolo a causa de la gran cantidad de personas que he visto en redes sociales vendiendo diferentes cursos relacionados a la fe y en cierto modo también a la religiosidad. Algo que me llamó mucho la atención fue, creo que tú me lo enviaste a mí o yo a ti, no sé, una persona que estaba vendiendo cursos, talleres o cursos sobre profecía. Sí. Es decir, capacitar a la gente. Una escuela de profetas. Escuela de profetas, sí. Capacitar a las personas para que se conviertan en profetas. O sea, ser profeta no puede ser visto en la actualidad como una especie de trabajo. Exactamente. Entonces, cuando te dicen de una escuela de profetas, como enseñarte a profetizar para que te dediques a la profecía, para que seas un profeta, pues claramente estamos hablando de un fraude. Pero desde el punto de vista legal, entonces es muy complicado demostrar que esto es un fraude, porque estamos hablando de temas espirituales. Sí. Y cuando hablamos de espiritualidad, pues tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de la fe. Entonces, en esta saga que vamos a ir llevando a cabo y que esperamos contar con el favor de todos ustedes, estaremos hablando de todos estos tópicos y vamos a comenzar con la fe. Recordemos que no estamos hablando aquí de términos académicos, sino desde el punto de vista espiritual, basándonos en el fenómeno del cristianismo, no como religión, sino como movimiento, como fenómeno cultural y social. Así que estaremos hablando de los adventistas, cristianos, evangélicos, bautistas, católicos. Esto le compete a todos aquellos que tengan a Jesús y a la Biblia como centro de su fe. Según tu conocimiento, ¿qué es la fe? La fe, bueno, según la Biblia, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es una esperanza que tú tienes en algo, Así aunque es. tú no lo veas. Así es la seguridad, la certeza, la esperanza, la confianza, la determinación en algo que no se ve. Y aquí está lo interesante de todo esto. Estamos hablando de cosas que no se ven, cosas que no pueden ser palpables. Es la creencia, la seguridad. Y en base a esto, pues muchas personas pudiesen ser manipuladas sin ningún problema, Sí. porque estamos hablando de cosas que no se ven. Sí. Hay una historia muy interesante, un cuento muy antiguo de un rey. Cuenta la historia de unas personas que fueron prometiéndole un traje a un rey y le dijeron que solo las personas inteligentes podrían ver este traje. Estoy parafraseando la historia, no es 100% como la voy a relatar. Estoy parafraseándola. Fueron donde el rey y le dijeron que solamente las personas inteligentes podrían ver ese traje y podían sentir ese traje, porque era un traje que tenía una tela muy especial. Entonces ellos le crearon este traje al rey. El rey le preguntó a uno de sus sirvientes de confianza si podía ver la tela, esa tela tan hermosa, y si podía sentirla. El sirviente se acercó y muy asustado le dijo al rey, sí, puedo verla. Y wow, qué tela tan maravillosa. Cuánta suavidad, qué calidad. Entonces el rey se quedó mirando y dijo, sí, tienes toda la razón. Es una gran tela, es maravillosa, es lo mejor que me han construido. Y así siguieron llamando asesores, consejeros, soldados, personas de la entera confianza del rey. Recordemos que solo las personas inteligentes podrían ver este traje. Los tontos entonces no podrían verlo. Podrían verlo. Y todo el mundo vio el traje. Y todo el mundo vio esa maravillosa vestimenta que tenía el rey. Entonces el rey decidieron que el rey diese un desfile con su traje.
Así que el rey no se puso nada más que su traje, Su traje. con ese maravilloso traje que solamente podrían ver las personas inteligentes. Y todo el pueblo, cuando supo que solamente las personas inteligentes podían ver ese traje, cuando vieron el rey, empezaron a halagar esa maravillosa vestimenta. Todos. Entonces, realmente el rey iba desnudo. Pero nadie se atrevía a decirle al rey, rey, yo no veo nada. Sí, Porque nadie quería pasar como un tonto. exactamente. El rey tampoco veía nada, se sentía desnudo. No sentía nada, no veía nada, pero tampoco quería decirle al Quería pasar pueblo. por tonto. Exacto, él no quería decirle al pueblo, yo no veo nada. Porque no quería que la gente pensara que era un tonto. Y hoy en día ocurren cosas muy similares, principalmente dentro de las iglesias y dentro de las comunidades cristianas. Hay cosas que hacen ruido, cosas de los que la gente duda y dice, pero ¿será verdad esto? Especialmente cuando van personas a las iglesias que dicen tener el don de profecía y dicen cosas. Cuando hay 2 o 3, principalmente el líder, el pastor de esa iglesia, que donde más se da es en la comunidad evangélica, y el pastor a través de cualquier manifestación, ya sea dando gloria a Dios o poniéndose a danzar o cualquier cosa, da a entender que está sintiendo el Espíritu Santo mientras este profeta habla, pues básicamente está confirmando y diciendo esto viene de Dios. Y los miembros de la iglesia, entonces para no desentonar, también siguen esa corriente. Pero ¿qué garantías hay de que realmente se está diciendo la verdad? Así es. Este es el gran misterio de la fe. No, y muchas veces las personas tienen miedo de, como de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque entonces dicen, pero ¿y si es verdad? ¿Y si es cierto? Entonces la gente muchas veces tiene miedo de refutar eso, aunque parezca extraño, aunque sea algo fuera de lugar que se esté diciendo. Así es. Recordemos que se ha vendido mucho la idea, ¿no?, de la blasfemia contra el Espíritu Santo, de que si una persona, que se ocurre algo sobrenatural y tú dices que eso no es de Dios, entonces ese pecado es imperdonable. Y mucha gente se abstiene de hacer algún tipo de crítica y decide tener fe, decide creer en eso. Es algo que lo vemos quizás como algo sencillo, pero es sumamente peligroso. Sí. Porque muchas veces permitimos que lobos entren a las iglesias disfrazados de oveja, porque no queremos nosotros desafiar lo que creemos que es el Espíritu Santo. Y tenemos la duda y decimos, eso está raro. Pero como yo no quiero blasfemar contra el Espíritu Santo, yo me quedo callado. Sí. Me quedo callado. Y vemos a veces personas que hacen espectáculos en nombre de Jesús y hacen cosas extrañas en las iglesias, en las congregaciones, y casi nadie se levanta y dice, algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque nos manipulan a través de la fe. Porque la fe es creer en las cosas que no se ven, creer en las cosas que no son como si fuesen. Entonces, si viene alguien a una iglesia y empieza a decir que tú tienes que Dios me revela que una jovencita se tiene que casar con otro muchacho, yo no lo veo, no tengo la certeza, esos 2 muchachos ni siquiera tienen cosas en común, podemos decir, ¿no? O quizás ese muchacho ni siquiera tiene una buena reputación. Sí. O quizás esta chica ni siquiera tiene la madurez necesaria como para asumir un compromiso de esa magnitud, pero como es cuestión de fe, entonces yo me quedo callado o me quedo callada y lo acepto. Y tal vez ninguno de los dos tiene la preparación económica para formar un hogar. Así es, y se han dado muchísimos casos de personas que se casan creyéndole a una profecía y al poquito tiempo se divorcian. Sí. ¿Por qué? Porque esta profecía entonces no era de Dios. Pero ¿cómo confirmamos que una profecía no viene de Dios? Tenemos que esperar el golpe, tenemos que esperar la desilusión. Esa es la gran pregunta.
Exacto. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista de una comunidad cristiana, identificar a un falso profeta que llegue a una iglesia, que llegue a una comunidad? Uno de los puntos más importantes es el testimonio. Así mismo. Dios no mora en templo sucio. Entonces, si una persona con su accionar, con la forma en la que se conduce, no da testimonio de Cristo, si esa persona tiene, como dicen por ahí, cola que le pisen, esa persona no puede ser un profeta. ¿Por qué? Porque una cosa es que hablen contra nosotros mintiendo, o que nos vituperen, que nos menosprecien, que se burlen de nosotros a causa de Cristo. Esa es una cosa. Y otra cosa es que hablen mal de nosotros a causa de nuestras acciones personales y la forma en la que nosotros nos comportamos con nuestros conciudadanos en nuestra comunidad. Entonces, si una persona no da testimonio de cristiano en su día a día, si una persona no aporta a su sociedad, no es una persona de bien, una persona respetuosa que inspira respeto, ¿cómo es posible que se pase el día siendo oscuridad y en la noche en el culto de repente Dios lo use para profetizar? Exacto. Eso no tiene. Esos son personajes dignos de cuestionarse. O sea, del pueblo cuestionarlo. Claro que sí. Número 2, el conocimiento, la sabiduría. Sí. En ningún momento de la historia Dios en el Antiguo Testamento utilizó a ignorantes para llevar su palabra, para llevar su mensaje. Exactamente. Primero preparó, capacitó y luego envió. Vemos el ejemplo de los discípulos. Los 12 discípulos andaban como quien dice para arriba y para abajo, sí, con el maestro, aprendiendo de él. Y luego que el maestro ya ascendió, ya después de su muerte y todo eso, fueron llamados apóstoles, que quiere decir enviados. Uh-huh. Eso en el Nuevo Testamento. Sí. Y en el Antiguo Testamento, donde eran más frecuentes las profecías, veíamos que no eran ignorantes quienes profetizaban. Por ejemplo, el profeta Natán, quien se atrevió en nombre del Señor a reprender a David por hacer algo que era común para cualquier otro, pero no para un hijo de Dios. Natán habló con David y lo reprendió, y David supo que esa profecía venía de Dios. Sí. David la aceptó porque Natán tenía un testimonio. Sí. Tampoco era un tonto. Daniel, el profeta Daniel, era uno de los más sabios de Babilonia. Y cuando vinieron los medas y los persas, que también fue profetizado por Daniel, Daniel también fue tratado con mucho respeto. Sí. Tenemos el caso de Débora también, quien era una mujer profeta. Débora también era tratada con mucho respeto, tenía sabiduría también, sí, tenía conocimiento. ¿Qué indica esto en los tiempos modernos? Que cualquier persona que entre en los caminos del Señor, que llega al proceso del arrepentimiento, a los 2 días no puede decir yo tengo el don de profecía. No, sin preparación, claro, sin capacitarse, sin aprender nada. Y tampoco puede decir, oh, yo quiero ser profeta, déjame ir a una escuela de profetas. No. Solo porque yo tengo la fe y yo sé que Dios me va a guiar. No. Eso es el que Dios elige para que lleve su palabra. Exactamente, eso es un don. Por eso hemos visto en este tiempo muchas personas que se han levantado diciendo muchas cosas que ni siquiera lógica tienen, ni siquiera tienen sentido. Así es, y ahí es donde muchas personas caen y son víctimas de todas estas personas. Si le dicen a usted que usted tiene que tener fe y debe escuchar profecía que viene de parte de Dios, usted debe cuestionar no solamente la profecía, sino también
el mensajero, el profeta o la profeta. ¿Quién es esa persona? ¿Qué conocimiento, qué sabiduría tiene esa persona? Y lo más importante que usted tiene que saber que la profecía no es un deseo de que alguien diga yo quiero ser profeta, es un don de Dios. Sí. Dios en un momento determinado utiliza una persona para llevar un mensaje a su pueblo. Y son casos excepcionales. No es que todos los días una persona cada vez que haga un culto, que haga una campaña, va a llevar una profecía. Usted no tiene que ir a un culto a esperar una profecía que yo quiero que Dios me profetice y que me diga que todo irá bien. Ahí está la Biblia. Ahí está la Biblia. Dios te puede hablar a través de la Biblia. Así es. Antes no existía la Biblia porque la Biblia no es un libro, es una compilación de libros que fueron escritos en diferentes periodos de tiempo. Y nosotros tenemos la ventaja, la bendición de contar con esos libros que ni siquiera fueron escritos para nosotros. El Pentateuco no fue escrito para nosotros, no fue pensado para nosotros. Nosotros tenemos la bendición de poder recibir ese mensaje. Entonces, muchas de esas iglesias independientes y muchos de estos que se hacen llamar profetas dicen cosas que están en contra de la Biblia o en contra del propósito de Dios con el hombre. ¿Cuál es el propósito primordial de Dios con la humanidad? Primero, que el hombre se salve, ¿no? Por eso Jesús se entregó en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea sea salvo. No se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Ahora, el segundo propósito que enseñan en las iglesias o que tienen las iglesias como tal es honrar la voluntad de Dios. Es decir, tú primero te arrepientes y luego actúas conforme a la voluntad de Dios. El tercer paso ya es predicar para conquistar más personas, para que más personas vengan al camino del Señor y para que más personas se salven. Sí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio por todas partes. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no se pierda será condenado. Exacto. Entonces, muchas de estas profecías no cumplen con ninguno de estos tres propósitos. Incluso muchas de estas profecías van relacionadas a temas económicos. Que hay incluso algo denominado el evangelio de la prosperidad, un movimiento. Incluso a temas sexuales, que uno se queda pensando, pero ven acá, pero ¿qué tiene este hombre que estar pendiente a lo que yo hago con mi esposa o con mi esposo? Y notas cómo en muchas ocasiones estos profetas lo que venden es morbo, que no tiene nada que ver con la Biblia, ni con el Antiguo Testamento, ni con el Nuevo Testamento, ni con el mensaje de Jesús, ni el mensaje de los apóstoles, ni el mensaje tampoco de los antiguos profetas. Y tú te das cuenta que en muchísimas ocasiones actúan en pos de generar controversia, de llamar la atención y de convertirse en celebridades mediáticas, celebridades de las redes sociales, para que los inviten a programas para debatir y convertirse en celebridades utilizando como pretexto el evangelio. Sí, no, y muchas veces se aprovechan del desconocimiento del pueblo. Por ejemplo, vimos un caso hace mucho de unas personas que fueron víctimas. Había un pastor que él, no sé si lo recuerdas, del pastor que engañó muchas hermanas, que él abusó. Que él tenía el Espíritu Santo y entonces ellas tenían que estar con él para él traspasarle esa santidad, y los esposos de ellas lo permitieron. Sí, eso pasó en República Dominicana. Sí, creyendo en que él era claro, como es cuestión de fe y no podemos contradecir el Espíritu Santo porque sería blasfemia. Ahí vemos la falta de conocimiento que tenía ese pueblo. Así es. Y ahí está, es un punto muy importante. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta si algo es real? Bueno, no real, sino más bien si algo es antibíblico, si nosotros no conocemos la Biblia. Si solamente vamos a estar pendientes a lo que digan los líderes de la iglesia, a lo que diga el pastor, y nosotros mismos no escudriñamos, no leemos la Biblia ni interpretamos. Exactamente. Porque la Biblia no es un libro solamente para leerlo y tomarlo todo, porque la Biblia tiene textos literales, tiene textos
poéticos, tiene libros proféticos, tiene libros históricos también. Y entonces, para entender cada contexto de cada verso, hay que estudiar, señores. Sí. Y por algo existe la teología. Claro. ¿No? Y tener en cuenta que los líderes y los pastores son hombres, son seres humanos y pueden equivocarse. Y si tú tienes el conocimiento, tú le puedes aclarar o corregir también. O sea, con el respaldo de la Biblia. Así es. Señores, tenemos un gran contenido preparado con relación a la fe y yo pensaba que podíamos agotarlo en un solo episodio, pero es tanta la información que probablemente tengamos que extender solamente este tema algunos episodios más. Nosotros hemos llegado a la parte final en el día de hoy de este primer episodio, que esperamos que si les sirve a todos ustedes que nos están escuchando, pues lo compartan con otras personas. Y también pues queremos una retroalimentación, y a través de los comentarios ustedes pueden también compartir sus opiniones con nosotros, y créanos que vamos a leer cada uno de sus comentarios. Esperamos contar con su apoyo, y este tema es de vital importancia porque son muchas las personas que están siendo víctimas de otros que a veces ni siquiera son tan inteligentes, sino que simplemente manipulan a los demás. No son inteligentes, son astutos, son manipuladores, son malas personas, son perversas, y están utilizando y a veces hasta sacándole dinero y abusando de personas de buen corazón a través de la fe. Y por eso es importante conocer la fe, cómo defender nuestra fe y cómo no ser manipulados con la fe. Así mismo. Se despiden de ustedes Aramis y Nicauri. Será hasta el próximo episodio. Tengan todos ustedes un feliz resto de la semana. Hasta la próxima.